El Tribunal Supremo Electoral le pone fin a telenovelas preelectorales, le dice no a Evo Morales. Mediante carta le comunicó al líder cocalero que no podrá postularse porque constitucionalmente está inhabilitado. La misiva está firmada por el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel. Se termina el drama DUN con inhabilitación. El postulante quedó fuera de carrera electoral finalmente. Aún le debe al municipio alteño más de $6,000. Tiene 18 procesos administrativos no resueltos. Arce asegura que el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, no está muerto y dará una sorpresa. El presidente del estado recordó que en 2020 daban por muerto al Partido Azul y que finalmente ganó en primera vuelta. No garantiza la provisión de carburantes por falta de créditos. El gobierno afirma que la deuda externa se lleva gran parte de los dólares de Bolivia por créditos no usados. Regulan el uso de criptomonedas y tecnología financiera. El uso de moneda virtual estaba librada a la oferta y demanda y a operadores sin algún tipo de respaldo verificado. Se afirma que se busca evitar estafas. Afirman que francotirador de Yayagua también era narco. El imputado por la muerte de policías tenía plantaciones de marihuana valuadas en $2.1 millones y financió las movilizaciones en Potosí. Suman 5 los contagiados de sarampión en La Paz. El último diagnóstico revela que el enfermo tiene esquema de vacunación y no viajó a otro distrito. En noticias internacionales, en Estados Unidos atribuyen ola de sarampión a fallas en el sistema de vacunación. Países centroamericanos los más afectados por deportaciones desde Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del noticiero 24 horas en este martes 8 de julio. Listos como siempre para brindarles la más completa información. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas, es un placer estar ya en su compañía, en sus pantallas, para ofrecerles este resumen completo de las noticias. Comenzamos. Iniciamos con el panorama preelectoral en el país a pocos días de que se desarrollen los comicios electorales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral envió una carta en las últimas horas dirigida a Evo Morales confirmando que no será candidato presidencial. El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, formalizó esta jornada la inhabilitación de Evo Morales como candidato a la presidencia del Estado, a través de una carta dirigida expresamente al exmandatario. La carta también ratifica que el partido PAN-BOL, que lidera Rudnina, no tiene personería jurídica y que Morales no puede recuperar el control de la sigla del movimiento al socialismo. El 1 de julio pasado, Morales envió una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral en el que le demanda básicamente 3 asuntos: que le dé la tutela sobre la sigla del movimiento al socialismo, que se acepte la personería jurídica del partido PAN-BOL que lidera Rudnina y que acepte su candidatura a la presidencia. La carta de Hassenteufel señala que con relación a la decisión soberana de nuestras bases que definieron democráticamente una candidatura presidencial representada por Evo Morales Ayma, corresponde hacerle conocer que en el Tribunal Supremo Electoral no existe registro de una organización denominada Instrumento Político Evo Pueblo. Agrega que debe aclararse que en ningún momento se presentó oficial y legalmente la candidatura del señor Evo Morales, por lo que el Tribunal Supremo Electoral no emitió ninguna resolución al respecto. La nota del presidente interino del Tribunal Supremo Electoral recuerda que por mandato del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. En ese marco, el Tribunal Supremo Electoral debe cumplir lo dispuesto por sentencias y autos constitucionales. La carta, la misiva, es clara, concreta, se hace referencia a articulados de la Constitución Política del Estado, a fallos constitucionales. Tiene entonces toda la solvencia constitucional legal. Pese a esta cuestión, los evistas siguen insistiendo en que se va a denunciar a los vocales del tribunal, se los va a llevar a cortes internacionales y todo aquello. ¿Esto tiene un respaldo en función a la norma o huele más a una amenaza, a una intención de amedrentar? Bueno, los evistas dicen que van a seguir hasta el final con esta suposición.
pero más parece que quieren mantener viva todavía esa esperanza para no perder, para no disgregar a su militancia. El Tribunal Supremo Electoral insiste en este camino que voluntariamente ha adoptado de la ilegalidad, de la inconsecuencia y de la inconstitucionalidad. Este camino pernicioso en el que está el Tribunal Supremo Electoral, lo único que está haciendo es sumir al órgano electoral en la peor crisis democrática que hemos tenido desde 1983. Ellos insisten en que Evo no puede participar, de que no tiene sigla y que no le van a dar ninguna sigla a Evo Morales. Sin embargo, vamos a continuar hasta el último momento porque queremos que quede constancia de nuestra protesta en términos constitucionales y jurídicos para que mañana, cuando sean procesados estos vocales, no estén diciendo de que no agotamos todas las instancias que estaban a nuestra disposición en este año 2025, porque este proceso va a llevar años seguramente y nosotros vamos a persistir hasta que se haga justicia y se dé con los responsables y paguen los responsables de esta afrenta a la democracia. Bueno, y tras que el Tribunal Supremo Electoral ha formalizado la inhabilitación de Evo Morales para estas próximas elecciones, se ha pronunciado al respecto el senador del Movimiento al Socialismo, Félix Agpi, quien pide acatar la Constitución que él mismo promulgó. Siempre manifesté en todos los medios como senador, hay una Constitución que cumplir y por lo tanto no hay más interpretaciones, porque una Constitución es una ley suprema, no necesita interpretación de nadie. Como que el Tribunal Constitucional mandó a interpretar a gusto y sabor de los que pretenden ser grandes jueces y por lo tanto, si es que el órgano judicial pensó de una buena manera y lo harán entender al compañero Evo Morales que por esta ocasión pues él no puede ser más candidato porque ha sido presidente durante 14 años. Yo no voy a decir que transgrediendo la Constitución, sino cumpliendo la Constitución. Ahora tiene que no, sino simplemente cumplir lo que dice la ley, lo que él promulgó, una nueva Constitución, ahí está clarito, no se puede extender mucho más de una gestión de una manera consecutiva y no hay más. Parecen no entender que los plazos se cumplen, que ya la cuestión está oleada y sacramentada, si usted quiere, en función a resoluciones constitucionales, a la norma establecida en la Constitución política, en fin. Fíjese usted lo que aún se señala, que hasta el 14 de agosto, sí, escuchó usted bien, 14 de agosto, existe la posibilidad de que Evo Morales sea candidato. El 17 son las elecciones. Se da cuenta de lo que le digo en función a tiempos, a plazos que ya han, como dice el mismo tribunal, precluido. Bueno, la movilización constante, ¿no es cierto? Ese viejo axioma que se quiere mantener. Pero ahí está la ilusión de los evistas. Nosotros tenemos un ampliado convocado para este fin de semana en Cochabamba. Ahí vamos a también analizar, evaluar y definir algunos lineamientos por semanas, porque cada día está cambiando el ritmo de la política. Cualquier momento nos convocamos y en su momento aún todavía tenemos hasta 14 de agosto para poder seguir luchando para que hermano Evo sea habilitado. Por lo tanto, nosotros pedimos paciencia a nuestras militancias, paciencia. Nosotros estamos para salvar a la patria. La derecha, su propuesta ya hemos visto, es vender nuestros recursos naturales, es aniquilar la estructura de nuestro país. Y eso los pueblos indígenas, los campesinos, no vamos a permitir, no vamos a dejar a la cabeza de nuestro líder, Evo Morales, no lo vamos a dejar. En otra noticia de las últimas horas, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha ratificado por segunda vez la inhabilitación de Jaime Dú. La Plena del Tribunal Supremo Electoral ha emitido la resolución 116/2025, mediante la cual ha determinado declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan José Vargas
Vargas, delegado político del partido político Nueva Generación Patriótica, contra la resolución número 107/2025 del 2 de julio. Ha quedado demostrado en realidad por la documentación presentada que una vez que el ciudadano ha sido notificado con la inhabilitación realizada su candidatura, en fecha 4 de julio, el ciudadano presenta una solicitud a la Contraloría pidiéndole dar de baja estos registros, lo que quiere decir que este trámite ha sido utilizado para subsanar un requisito incumplido, que de ninguna manera y por la prueba presentada no se ha demostrado que el certificado que se ha presentado a través del delegado y del ciudadano candidato en fecha 25 de junio ha sido erróneo. Más al contrario, se ha demostrado que el certificado de la Contraloría que se ha presentado en fecha 25 de junio ha sido el correcto y que a esa fecha el ciudadano contaba con 18 pliegos de cargo. Eso no se ha desvirtuado. La Sala Plena entiende en realidad que el recurso de revisión extraordinaria no puede ser utilizado para intentar subsanar un requisito que no ha cumplido un candidato. Por lo tanto, en base a estos argumentos, hemos decidido declarar improcedente este recurso, principalmente protegiendo el principio de preclusión en el proceso electoral, teniendo en cuenta además que la fecha máxima para sustituir candidatos por renuncia era el 3 de julio. Sin embargo, la propia organización política ha decidido inscribir a este candidato en fecha 25 de junio. Se entiende que a la fecha de inscripción, este ciudadano debería haber tenido al día todos los requisitos cumplidos, motivo por el cual no se encuentra un fundamento de que a través de un recurso de revisión extraordinaria se pretenda subsanar requisitos que no se hubieran cumplido en la fecha 25 de junio. Otro principio que se preserva con esta resolución es el principio de igualdad. Recordemos que todos los candidatos, a presidente especialmente, en fecha 19 de mayo han cumplido todos los requisitos. Por eso han sido habilitados. Como también todos los ciudadanos que han sido sustituidos por el tema de renuncia, se ha verificado el cumplimiento de requisitos. Bueno, y se espera que finalmente este drama concluya, ¿no es cierto? Como si Jaime Dun estuviese primero en las encuestas, fuese un político de viejo cuño al que no se le quiere dar. Dun, en los hechos, informe de Contraloría, informe de la Alcaldía del Alto, le debe más de $6.000 a los salteños. Tiene 18 procesos abiertos, no cerrados, están vigentes. ¿Qué clase de presidente sería? Imagínense usted, si siendo oficial mayor del municipio del Alto incurrió en este tipo de situaciones. ¿Qué clase de presidente sería? ¿No es así? Bueno, este es un mensaje claro entonces. Cumplamos todos los bolivianos, los articulados, la legalidad para participar. Y no después de 20 años tratar de, ¿no es cierto?, limpiar la casa. Bueno, aquí hay un informe que ha sido devastador, ¿no es cierto?, el informe al tema. Lastimosamente a nosotros nos sorprende que a la última hora se mueva después de los 20 años que debe tener procesos o cosas pendientes con el Ejecutivo Municipal, ¿no? Ahora, hoy por hoy, a la última hora hace sus cosas, se victimiza y un poco molesta, la verdad. Por eso nosotros siempre habíamos dicho, ¿qué puede pasar si es que fuera presidente de Bolivia? Así a la última hora puede cosetar en pro de los bolivianos. Por un lado decimos eso. Ahora, por otro lado, mire, él internamente sabe muy bien que el Ejecutivo Municipal, si se ha pronunciado que todavía no ha arreglado sus cuentas pendientes con el Ejecutivo Municipal, tiene que arreglarlo. A propósito de este tema, son 7 días de vigilia y 2 de huelga de hambre que están realizando los afines a Jaime Dun, que están en contra de su no habilitación para estas próximas elecciones. Séptimo día de vigilia y segundo día
particularmente que estamos iniciando un piquete de huelga de hambre, no tienen absolutamente ninguna, no tenemos ninguna duda nosotros como bolivianos de que haya alguna traba más que puedan agarrar y ponerle a Jaime Dun para su habilitación. Él ya presentó el día de ayer su solvencia fiscal, como todos los demás candidatos la presentaron, completamente limpia y sin deudas. Y esa era la única traba y lo único que le pedían que pueda subsanar, y él ya lo hizo. Estarían destruyendo la democracia de un país para poder nosotros como bolivianos, como ciudadanos, elegir a una persona que nos pueda representar en el país. O sea, es imposible y sería totalmente increíble que puedan inhabilitarlo si Jaime ya tiene absolutamente todos los documentos en regla para poder participar este 17 de abril. Cambiemos de asunto. El presidente del Estado ha participado de importantes reuniones a nivel internacional. Una de ellas tiene que ver con la reunión de BRICS, Brasil, Rusia, India, también está Sudáfrica. En ese sentido, él ha informado que ha tenido importantes reuniones. Pero en la conferencia de prensa que brindó, se le ha preguntado sobre las posibilidades electorales que tiene el MAS y PSP y si no se perderá la personería electoral en este caso. Él ha respondido que en 2020 igual los daban por muertos, pero que ganaron en primera vuelta. Y el MAS, por supuesto, jamás está derrotado. El movimiento popular está vigente en cada boliviano pobre, en cada boliviano humilde, porque sabe que no tiene otro instrumento político que el MAS para defender sus intereses. ¿De quiénes? De los intereses de esos grandes empresarios que siempre vienen a saquear nuestros recursos naturales, a vender nuestros recursos naturales a precios de gallina muerta, porque eso es exactamente lo que se nos va a venir con el neoliberalismo, con el retorno del neoliberalismo, maquillado, remozado, pero es el neoliberalismo con todos sus principios. Y por eso nosotros decimos, nosotros hoy nos pueden estar dando las encuestas, que hay críticas a las mismas encuestas de la propia derecha, a esos datos que se están generando ahí, como nosotros también podíamos cuestionar el año 2020 los datos de las encuestas que se daban en ese momento. Y pensar que está derrotado el MAS y que lo vamos a enterrar, todo lo contrario, yo creo. El pueblo boliviano, poco a poco, al escuchar las propuestas, que no son desconocidas para el pueblo boliviano. El pueblo boliviano no es tonto. Quienes creen que pueden engañar al pueblo boliviano están equivocados. Cambiamos ahora el rumbo de la información desde La Paz, esta vez con salud. Preste atención que el jefe de la Unidad Epidemiológica e Investigación del CEDES de La Paz, Javier Mamani, ha reportado 5 casos de sarampión en pacientes estables, además de 9 casos sospechosos. En el departamento de La Paz hemos tenido una cantidad total hasta el momento, desde lo que es el inicio de la enfermedad, de 98 casos, de las cuales el 90% ya han sido descartados. Estamos a la espera de 9 casos, los cuales ya, en este caso van a confirmar o descartar. Y una vez que tengamos los resultados por el área del laboratorio, nosotros vamos a dar también lo que es la información a la población. Podemos decir que el CEDES La Paz, a través de la Unidad de Epidemiología e Investigación, con sus distintos programas, vigilancia epidemiológica, programa ampliado de inmunizaciones, emergentes, reemergentes, riesgos y desastres, emergencias de salud, han ido trabajando de manera conjunta con distintas autoridades. Fruto de la misma, tenemos que decir que La Paz se encuentra estable, ¿no?, por estos casos de sarampión. Pero no podemos, en todo caso, dejar de lado de evitar lo que es los grupos aglomerados, porque son una buena fuente de contagio, porque no sabemos quién se encuentra, lo que es en este caso con la enfermedad de sarampión, en relación de una persona. Puede estar inclusive sin las erupciones clásicas de lo que es el exantema maculopapular, y consideramos que los grupos conglomerados no son recomendables. De los 5 casos se encuentran estables en estos momentos. Un tema fundamental para que haya existido este nuevo brote de sarampión en el país tiene que ver con la vacunación. Personas que no se vacunaron, no hicieron vacunar a sus hijos, y el virus también está demostrando que se ha fortalecido y que ataca a sistemas inmunológicos que están venidos a menos.
En ese sentido, en Santa Cruz, reitero, se ha producido el epicentro donde también se están desarrollando campañas móviles de inmunización. Hospitales móviles que tiene el gobierno municipal, con personal que también está haciendo la atención general en algunas patologías, pero también priorizando el tema de la vacunación contra el sarampión. Le pedimos a los padres de familia, por favor, hoy que están en vacaciones los chicos, aprovechemos a ir a los centros de salud. Tenemos las brigadas médicas, tenemos las brigadas móviles, con hospitales móviles están los medicamentos, por si hay alguna situación que podamos atender. Y si fuera ya una extrema emergencia, bueno, van a ser trasladados a los hospitales para que sean internados como corresponde. Camas hay, espacios hay. Lo que sí ahorita nos preocupa es el tema de la vacunación. Esperemos que todos los padres acudan, por favor, a los diferentes puntos, porque la situación no ha disminuido. Ya se mantiene todavía la alerta roja, para que tomen en cuenta. Y esa alerta roja significa de que ponemos en riesgo la salud de los niños. La vacunación, ya ustedes saben, es hasta los 10 años y obviamente esperemos que todos puedan llegar a estos puntos y puedan ser atendidos como corresponde. Bueno, a propósito de este tema, desde Santa Cruz, desde el Colegio Médico, indican que retornar a las clases presenciales próximamente en el país sería una catástrofe. Esto a raíz del incremento de los casos del sarampión y que muchos no han completado aún el esquema de vacunación. Ahora no hemos superado ni el 10% de los niños vacunados que son de la población menores de 10 años. Eso significa que el retorno a clase va a ser una catástrofe porque los niños van a estar y se van a contagiar de una manera. Sabemos que la tasa de contagio es muy elevada todavía. Es que si nosotros seguimos con los ascensos que tenemos ahora, son más de 81 casos, y si no tienen la vacuna va a ser un riesgo mayor e inminente cuando se regresen a clase. Por eso nosotros vamos a sacar y vamos a tener un consejo médico, vamos a tener una reunión con el comité científico para que nuestras sociedades científicas den una determinación si eso no es aconsejable. Eso lo haremos a través del Colegio Médico. Retomemos por algunos minutos estos asuntos políticos. Los candidatos están presentando sus planes de gobierno. Lo ha hecho Samuel Doria Medina en una suerte de señalar un decálogo de acciones a seguir para reducir el gasto fiscal. Pero también se ha presentado en las últimas horas Andrónico Rodríguez con su propuesta, también contempla 10 puntos de campaña electoral. Vamos a repasar precisamente estos 10 puntos que ha planteado Rodríguez. Dice derecho a la estabilidad, no hace referencia a qué tipo de estabilidad. Derecho al trabajo. Tercer punto, derecho a una alimentación sana y abundante en la producción agrícola y popular. Derecho a la educación con calidad, justicia y a la salud con calidez. Derecho al transporte justo, derecho a la tranquilidad financiera, derecho al crédito justo y sostenible, derecho a no vivir endeudados, derecho a un buen estado y eficiente, derecho al desarrollo sostenible. Lo que no ha dicho es cómo se va a lograr estos propósitos. Y bueno, el presidente de la Alianza Popular, Félix Pazzi, ha rechazado las últimas declaraciones de Mariana Prado sobre Evo Morales. Al respecto, ha anunciado una reunión para marcar una línea específica y así evitar contradicciones. A ver, nosotros como directiva de la Alianza Popular, que yo estoy a la cabeza como presidente, en realidad no conocemos este tema específico. En primer lugar, debe ser una conversación entre la Mariana Prado y Andrónico Rodríguez con seguridad, pero la Alianza no conoce esa situación. En ese sentido, ¿no? Como Alianza, en primer lugar, no compartimos ese condicionamiento, porque hay que separar bien claramente las cosas. Una cosa es proceso judicial de Evo Morales, que creo que cualquiera que sea un gobierno en la parte ejecutiva jamás debía inmiscuirse a los problemas jurídicos. Por lo tanto, su situación jurídica debía arreglarse entre la justicia y la persona, en este caso, que supuestamente tiene estos delitos ya
declarados inclusive en la prensa y de conocimiento de la población, y eso debe ser apartado de la situación. Si Mariana tiene una relación de amistad con Álvaro y Evo Morales, hay que dejarlo como relación de amistad, pero esto nunca debía mezclarse con relacionamientos políticos y posicionamientos políticos, eso quedó claramente. Pausa en las noticias. Cuando retornemos hablaremos de la carencia de combustibles. Esta información y mucho más, los detalles al volver. Muchas gracias por preferir a 24 horas para informarse. Hablemos a continuación de esto que también es noticia muy importante, porque el presidente del Estado, a su retorno de esa participación en reuniones internacionales con los BRICS, ha señalado que no está garantizada el abastecimiento, no está garantizado el abastecimiento de carburantes mientras no se aprueben créditos en el Parlamento. Mientras tengamos estrangulado el financiamiento externo, mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra y el abastecimiento de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado. Pese a los esfuerzos que estamos haciendo, nosotros desde el Gobierno Nacional, si esto no viene acompañado desde la Asamblea y otras instancias para poder viabilizar financiamiento externo, es muy difícil hacerlo. Miren ustedes lo que está atravesando nuestro país. Nuestro país tiene en este momento dos grandes salidas de magnitud de capitales al exterior. La primera es la importación de combustibles, que son más o menos 3.000 millones de dólares año que tenemos que importar, y tenemos un pago de deuda externa cada vez creciente que viene de créditos anteriores que asume el Gobierno Nacional para poder pagar y no entrar en mora ni en default, y a partir del 2023 el país ha entrado en una suerte de flujo negativo en materia de deuda externa. Seguimos con la información en temas económicos en el país. La ASFI en las últimas horas ha anunciado que las empresas que operan actualmente con activos virtuales deberán tramitar una licencia de funcionamiento. Mediante resolución ASFI 540-2025 del 3 de julio del 2025, ASFI ha aprobado y ha puesto en vigencia el reglamento para empresas de tecnología financiera. Es importante tener en cuenta cuál es el objeto que tiene este reglamento. Es reglamentar la constitución y funcionamiento de las empresas de tecnología financiera, así como la adecuación de las que ya estuvieran prestando servicios en el territorio nacional en el ámbito de lo que son servicios financieros, mercado de valores y seguros. El ámbito de aplicación para evitar esos rumores que se estaban dando, ¿no es verdad?, durante todo este tiempo. Las ETFs son con licencia de funcionamiento, son las que están bajo este ámbito de aplicación. Las empresas que han sido constituidas en el territorio nacional que presten servicios con innovación financiera en el ámbito de servicios financieros, mercado de valores y seguros, e inicien el proceso de adecuación conforme lo que se determine en este reglamento. Bueno, algo errado que han estado diciendo es que nosotros vamos a normar a Binance o esas otras plataformas. Imagínense el poder que tenemos los bolivianos para ir a reglamentar operaciones que son de carácter internacional. Tenemos que entender, y la normativa es clara, aquí te habla de operaciones que están siendo brindadas por terceros, no operaciones peer-to-peer que están realizando ahorita las personas. Eso es otro tema. Binance es una plataforma que te permite comprar lo que son los USDTs de persona a persona. Es un tema peer-to-peer. La norma no aplica para eso. Sin embargo, como muchas de estas transacciones se desarrollan a nivel virtual en las redes, en el entorno digital,
También existe alguna complicación para poder desarrollar controles sobre sistemas, ¿no es cierto?, de tecnología financiera. ¿Cómo se operará aquello? Es posible que en la práctica recién veamos algo, pero bueno, ahí está marcada la interrogante. Hablemos de otro asunto que tiene que ver con la economía, es el asunto litio. Bueno, al parecer, quienes quieren hacerse cargo de lo que va a representar el negocio de este metal son los que ahora se encuentran en la oposición. Desde Comunidad Ciudadana han dicho que no van a aprobar ninguno de estos acuerdos. Convocatoria del presidente nato a la Asamblea, David Choquehuanca, en esta reunión en la que vamos a participar los jefes de bancada de la bancada de Comunidad Ciudadana, estamos trayendo una posición absolutamente clara. Mientras el gobierno del presidente Luis Arce Catacora no desista de su malintencionada decisión de pretender imponer el contrato de litio con la empresa china y con las empresas rusas y que pretenden generar un falso debate en la Asamblea Legislativa para imponer una impostura y una aprobación, por supuesto que nosotros no vamos a ser parte de ningún otro escenario de diálogo, porque creemos que lo que quiere hacer el gobierno de Arce es una irresponsabilidad y un acto de traición a la patria. Por lo tanto, mientras Arce no desista de dejar de lado esta aprobación y esta imposición de este contrato de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Comunidad Ciudadana no va a ser parte más de ningún escenario de diálogo y será el gobierno de Arce, será el señor David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea quienes tengan que asumir su responsabilidad y quienes tendrán que dar una explicación al país. Y bueno, en medio de esta situación en el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional prevé ingresar próximamente a un receso parlamentario y los diputados paralizan las sesiones, esto por falta de quórum. Lo que indican es que cada uno de los titulares y suplentes se encuentran en sus departamentos realizando sus labores y actividades. Yo creo que sí, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, nosotros tenemos entre junio y julio que se deba pedir este receso por estar constituido ya bajo nuestra Constitución Política, y el segundo que sería la última quincena de diciembre. Entonces, obligadamente se tiene que hacer eso porque ya lo decía hace rato, en caso de que nadie diga nada no hay ningún problema, pero en caso de que alguien denuncie, la autoridad puede tener serios problemas. La mayoría, como ustedes saben también, de que nosotros tenemos 3 semanas los titulares y 1 semana los suplentes, y en el caso cuando tenemos 2 semanas solamente, ya hemos dado los titulares y hoy toca a la mayoría de los suplentes esta semana. Entonces por eso es de que es posible de que no tengamos ni quórum en lo que corresponde en directorio, ¿no? Hablemos de los incendios forestales que nacen a partir de esta práctica nociva conocida como el chaqueo, que se va a intensificar en los próximos días, sobre todo en agosto, es muy fuerte. Bueno, según el reporte oficial, han disminuido estos incendios forestales, estas quemas. Sin embargo, también se están tomando previsiones para que no se incurra nuevamente en esta práctica. Bolivia enfrenta 410 focos activos de calor, de los cuales más de 300 se concentran en el departamento de Santa Cruz. Así lo advirtió el viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes, quien brindó un informe actualizado y anunció un operativo nacional de prevención con la participación de las Fuerzas Armadas. En el último reporte recibido del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, en el país hay 410 focos de calor, 320 en Santa Cruz, 62 en La Paz, 11 en Beni, 7 en Cochabamba, 7 en Potosí y 3 en Chuquisaca. Según los datos, los municipios más afectados en Santa Cruz son San Ignacio de Velasco, San José de Chiquito, San Rafael, Roboré y Carmen Rivero Torres. Según el reporte del día de hoy, a las 9 de la mañana, el CIMBE refleja 81 focos de calor, 64 en Santa Cruz, 5 en el Beni, 4 en La Paz, Cochabamba y Pando, de manera que hay una reducción significativa en relación a los 2 días anteriores. Se va a identificar los lugares, los predios y los propietarios de quienes están haciendo chaqueo o quema indiscriminada, y esa información se va a pasar a la ABT y a la Fiscalía Departamental para que tomen las medidas del caso. Estos 4 lugares van a estar ubicados
El primero en la zona de Candelaria, la comunidad de Candelaria, que es el ingreso a la reserva forestal del AMI San Matías. El segundo campamento va a estar instalado en Bajo Paraguá, que es el ingreso al Parque Noelquen Mercado. El tercero va a estar ubicado entre el municipio de Urubichay y el municipio de Ascensión de Guarayos. Y el cuarto va a estar en la carretera bioceánica, donde están los municipios de Róbores, San José de Chiquitos y Carmen Rivero Torres. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar, el tema del proceso electoral, cómo va este marco del calendario y, por supuesto, el padrón electoral, que es muy importante. Eso y mucho más, por favor, quédese junto a 24 horas. Continuamos con la información aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos a hablar de temas electorales. Estamos a pocos días del próximo 17 de agosto, donde precisamente se va a llevar a cabo este proceso electoral. Al respecto, David Dávila, quien es director del Ceresi, ha informado que este próximo 12 de julio será la entrega del padrón electoral, que ya tiene más de 7 millones de electores, de los cuales 300.000 son del exterior. Ha indicado también que los delegados de los partidos aún pueden revisar este padrón. Sí, el próximo hito en el Ceresi es la entrega del padrón electoral. El próximo 12 de julio, este sábado, se entrega el padrón electoral y aproximadamente contiene 7.900.000 personas, tanto en el padrón nacional como en el exterior, ¿no? Esa es la cantidad de ciudadanos habilitados para el próximo 17 de agosto. Tendremos aproximadamente unos 300.000 en el exterior. En estos 4 días aproximadamente tenemos unos 5.000 ciudadanos que han accedido a la rehabilitación. Por supuesto, el día de las elecciones, el control ciudadano va a ser muy importante para evitar cualquier tipo de anomalía o suspicacia en torno a la votación. Desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz están generando una plataforma con la participación de jóvenes para que realicen esta tarea de fiscalización el próximo 17 de agosto. Este proyecto que es para salvar Bolivia. Todos fuimos testigos de lo que ocurrió en el 2019, un fraude, porque quienes participaron no tenían el control electoral. Hoy, nosotros, los ciudadanos, que tenemos la necesidad de cambiar el futuro de Bolivia, que tenemos la necesidad de mejorar los días para nuestra familia, nos vemos en la obligación moral de salir a defender nuestro voto. Pero no solamente ese día, para llegar a ese día tenemos que capacitarnos, tenemos que estar estructurados, tenemos que tener todo el acompañamiento técnico que se necesita. Y para eso nace Soy Voluntario. Soy Voluntario, el único fin que tiene es proteger el voto del ciudadano, evitar hasta donde se pueda que haya un fraude, para que no nos suceda lo de años pasados, pero sobre todo, como dije antes, garantizar que podamos tener un futuro mejor para nuestra familia. Seguimos ahora en el panorama político en nuestro país. Esta vez ha dado las últimas declaraciones Marcelo Poma, quien es representante departamental de la CETSUTCB, indicando que las últimas invitaciones de Bacopa y también Andrónico Rodríguez son medidas desesperadas por parte de ellos. Y por otro lado, también desmienten que seguidores de Pueblo estén en listas de algún partido al momento. A ver, queremos aclarar la desesperación de este gobierno de que está invitando a los dirigentes, pero a los dirigentes que verdaderamente se han vendido, oportunistas, que velan sus intereses personales, a esos dirigentes creo que está invitando. Nosotros como dirigentes, con convicción, como la CETSUTCB, no vamos a permitir de que a nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores estén velando sus intereses de cada uno de ellos. Por lo tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores, a la cabeza del hermano Ponciano, hermano Pedro y los demás directorios, estamos firmes con esa convicción para poder dar frente a esta lucha. Y también quiero decir, estamos con nuestro hermano Evo Morales, y sin Evo Morales no va a haber elecciones. Y
y en el fragor de este proceso preelectoral existen muchas propuestas de distinta naturaleza. Hay algunas que tienen mucho asidero, mucha raíz, pero otras que parecen, bueno, tomadas de un libro de ficción. Fíjese usted que el 90% de los candidatos es de viejo cuño, han tenido cargos ya dentro del aparato estatal, pero no ha faltado quien pida que se elija a quienes no han tenido un pasado político. Estos básicamente se encuentran muy atrás en las encuestas electorales presentadas. Un ministro está 5 años como ministro y roba plata, compañeros. Roba millones y unos 100% de los 100% robado, el 50% de plata se guardan para las elecciones, y cuando hay estas elecciones dicen: yo quiero ser diputado, quiero ser senador, voy a dar $200,000, $300,000, $100,000, y así están entrando estos hombres reciclados políticos que estamos viendo, compañeros. Por eso estas elecciones, voto castigo hay que dar a estos políticos que están volviendo a entrar otra vez como senadores, diputados. Y es más, hay un compañero ya 75 años creo que ya tiene, ha sido alcalde de La Paz, Juan del Granado, ahora diputado, candidato, primer senador. ¿Qué está pasando en el país? Yo veo tantos jóvenes en Bolivia, en el Alto de La Paz, líderes que existen, pero no tienen cabida, compañeros. Y también se ha pronunciado en esta última jornada Marta Zuntura, quien es representante del sector indígena originario campesino, indicando que se sienten discriminados y anuncian que no van a participar de la próxima votación en las elecciones nacionales el 17 de agosto. E incluso adelantó que es muy probable que no hayan elecciones. Estas fueron sus declaraciones. ¿A dónde estamos yendo? Como indígenas originarias campesinas estamos coartados de todo derecho que tenemos, ¿no? A nuestros dirigentes están presos políticos. Nosotros no vamos a entrar a votación, se va a buscar estrategia, no lo vamos a decir cómo y cuándo, pero nosotros vamos a ser como indígena originaria campesino, estamos en estado de emergencia y estamos en alerta, hermanos bolivianas y bolivianos. Nosotros tal vez no se lleven las elecciones, porque decimos, si no está Evo Morales en las papeletas, nosotros no nos hacemos cargos. El Tribunal Electoral está jugando lo que quiere, está haciendo lo que quiere. Nueva pausa en las noticias. Al retornar estaremos, por ejemplo, en el panorama internacional de las noticias, hablando de la afectación a ciudadanos centroamericanos por las deportaciones. Y en temas de espectáculo, al retornar tenemos la noticia de Jennifer Aniston, protagoniza una nueva serie. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a 24 horas. Iniciamos aquí este segmento de participación, donde usted es el actor fundamental, gracias a los videos e imágenes que nos envía a nuestra línea del 699-55-470. Aquí comenzamos, Quiero Reportar. Informan desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video reportaron que se registró una triple colisión de vehículos a la altura de Copetrol Sencata. Piden conducir con precaución. La Paz. Reportaron que un comunario fue detenido por conducir un vehículo indocumentado en Chulumani. Denuncia que los policías le pidieron 10.000 bolivianos para liberarlo. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba reportaron la desaparición de Rudy Calucho Beizaga, de 33 años de edad, y Marcelina Vallejo Zapata, de 26 años, pareja de esposos desaparecidos cuando se dirigían al aeropuerto de su ciudad. Si tiene información, pueden comunicarse con el número 717-31-057. Vamos al panorama internacional de las noticias. En Estados Unidos están sucediendo muchísimas cosas. Una de ellas tiene que ver con las deportaciones. Fundamentalmente, los países más afectados por esta ola son los países centroamericanos.
vamos a tener un informe con relación a aquello. Pero también preocupa y mucho en la potencia del norte los casos de sarampión que allí se han detectado. El común denominador es que existe falencias en el sistema de vacunación. Hablaremos también al respecto. Aquí comenzamos este compacto de las noticias internacionales. Comenzaron las labores de búsqueda y rescate por parte de los socorristas, luego de darse a conocer que las muertes han rebasado las 100 personas, 104 hasta ahora por parte de las autoridades. Como podrán ver en este momento, justamente junto al río Guadalupe, se han reunido varios trascabos. Hace un momento llegó una lancha acuática, trató de entrar, pero al parecer no les funcionó a los equipos de rescate y ahora han metido en este momento estos trascabos quizás para hacer una plataforma para poder cruzar del otro lado. No hay que olvidar que en las últimas horas, aquí justamente debajo de los escombros, debajo de esos árboles, se encontraron un cuerpo y hay varias cuadrillas trabajando del otro costado. Al parecer hay indicación de que posiblemente encuentren más víctimas. Hasta ahora hay que recordarlo que las autoridades han insistido que continúa la búsqueda de vida, la búsqueda de personas en esta zona. Quiero comentarles que hasta ahora lo que comentan las autoridades es que van a seguir, no van a parar, no van a descansar hasta la última persona que quede registrada. El sarampión alcanza cifras no vistas en 33 años. Más de 1.280 casos confirmados en al menos 38 estados del país. Es la cantidad más alta desde 1992, cuando se registraron 2.200 contagios. Es un revés en la salud pública, según expertos médicos. Es preocupante porque el sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa. Una vez que vemos un caso, sabemos que vamos a ver muchísimos más. De acuerdo con autoridades sanitarias, al menos 155 personas han sido hospitalizadas este año. La mayoría de los casos en Texas, donde fallecieron 2 niños. En Nuevo México murió un adulto, ninguno estaba vacunado. Desde el año 2000, el sarampión ha sido considerada una enfermedad eliminada en Estados Unidos. Desde entonces, el peor brote fue en 2019. Sin embargo, la cantidad de casos hoy día ya sobrepasa los de aquella fecha. Ha habido una disminución muy importante en los índices de vacunación pediátrica y por eso es que estamos viendo resurgencia de todas estas enfermedades, sobre todo el sarampión. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, más del 90% de los casos de sarampión este año se dieron en niños y adultos no vacunados. Los síntomas suelen comenzar entre 7 y 14 días después de haberse contagiado. Incluyen fiebre, tos, secreción nasal, ojos llorosos, la formación de manchas blancas dentro de la boca y un sarpullido en la cara y en el cuerpo. El gobierno de El Salvador reconoce que Estados Unidos controla el destino de los inmigrantes deportados que están encarcelados en ese país centroamericano. Así lo declaran en un expediente judicial y es algo que contradice las afirmaciones de la administración Trump de que no tiene autoridad para repatriar a los inmigrantes de la megaprisión salvadoreña Secot. El Salvador asegura que más de 130 migrantes venezolanos que llevan meses detenidos en el Secot están bajo la responsabilidad de Estados Unidos. Trump hace pendular la espada de Damocles arancelaria sobre sus proveedores. El presidente estadounidense intensificó el lunes su guerra comercial y comunicó a 14 países que enfrentarán aranceles más elevados desde el 1 de agosto. Trump lo anunció en su red social Truth Social, donde dirigió una carta a cada país. Japón y Corea del Sur, entre los más afectados, esperan poder obtener un mejor acuerdo. Como resultado de las negociaciones, se ha ampliado el plazo. Continuaremos las negociaciones con Estados Unidos hacia la nueva fecha límite, con el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Habrá un impacto en las industrias nacionales y en el empleo de Japón. El gobierno tomará todas las medidas necesarias para mitigar estos efectos durante las negociaciones. El nuevo gravamen del 25% se impondría por separado a otros ya en vigor para vehículos, acero y aluminio. En las calles japonesas, las opiniones sobre los pasos a seguir son diversas. Supongo que es una situación bastante difícil, sin embargo, creo que el gobierno japonés puede al menos ser más fuerte y frontal contra Estados Unidos. Aunque el gobierno está negociando con Estados Unidos de forma bilateral, creo que podría ser muy eficaz si adoptan un enfoque ligeramente diferente, por ejemplo, uniendo fuerzas con otros países y grupos afines como la Unión Europea, Corea del Sur o China. Un bombardeo israelí contra un vehículo mató a 3 personas e hirió a 13 en el norte del Líbano, según informaron las autoridades de ese país.
El ejército israelí aseguró que apuntó contra un miliciano de Hamás en el primer ataque en el norte del Líbano desde que se pactó un alto al fuego con Hezbollah en noviembre. Mientras que los bombardeos israelíes en el sur del Líbano son frecuentes, en el norte del país son muy inusuales. El del martes ocurrió en una zona cercana a un campo de refugiados palestinos. El ejército israelí realiza a menudo ataques en Líbano, afirmando que apunta contra Hezbollah. A veces dice también que ataca a Hamás. Según el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 27 de noviembre después de más de un año de enfrentamientos, incluidos 2 meses de guerra abierta, el ejército israelí debía retirar completamente sus tropas de Líbano, pero contrariamente al acuerdo decidió mantener 5 posiciones en el sur del país, consideradas estratégicas. Momento de las noticias de farándula y espectáculo en el noticiero 24 horas. Tenemos información de Jennifer Aniston, que va a protagonizar una nueva película, esta vez en base a un libro de memorias. Tenemos los detalles, una serie muy importante, pero también tenemos noticias de Taylor Swift, quien se está distanciando de una famosa amistad. Veamos. Confirmado, Jennifer Aniston protagonizará serie inspirada en el perturbador libro de Jennet McCurdy. Así como lo escuchas, y es que la famosa actriz de Friends asumirá un nuevo reto en su carrera. Esto al dar vida a un personaje completamente diferente a todo lo que ha hecho en el pasado, interpretando a una madre controladora capaz de todo para lograr su objetivo. Esto en la nueva serie de Apple TV Plus, teniendo como inspiración nada más y nada menos que el libro Agradezco de que mi madre haya partido, de Jennet McCurdy. La historia, que mezcla drama y comedia, revela los traumas que vivió la exestrella de iCarly durante su infancia. Hasta el momento se sabe que la serie explorará la relación tan tóxica que existió entre Jennet McCurdy y su madre, quien lo obligó a actuar desde los 6 años de edad. Controlando su vida, Jennifer Aniston no solo actuará, sino que también producirá este proyecto de 10 episodios, prometiendo una narrativa cruda pero con toques de humor. Y aunque hasta el momento no hay fecha confirmada para el estreno de la serie, los fans se encuentran emocionados, preguntándose si Jennet McCurdy podría interpretar su propia historia en una versión adulta. Blake Lively, furiosa con Selena Gómez y Gigi Hadid, asegura que fueron ellas quienes la alejaron de Taylor Swift. Así como lo escuchas, y es que por si acaso te has perdido de este drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que desde hace ya algunas semanas se dio a conocer el distanciamiento que existe entre la actriz Blake Lively y la cantante Taylor Swift, dando así por terminada una amistad que parecía prácticamente inquebrantable. Todo comenzó con un mensaje de texto desafortunado donde Blake bromeó llamando a Taylor Swift su dragón, algo que la cantante interpretó como manipulador y desleal. Desde entonces la actriz ha quedado en una posición dolorosa, no solo perdiendo a su mejor amiga, sino también con esto perdiendo gran parte de su círculo social. Bueno, pues ¿qué crees? Todo parece indicar que Blake es incapaz de reconocer que ella es la culpable de esto, por lo que de inmediato buscó, como dicen por ahí, chivos expiatorios a quienes poder culpar. Es así como entran en escena grandes nombres como Selena Gómez, Gigi Hadid o Cara Delevingne, quienes en algún momento fueron consideradas sus aliadas, pero que ahora parece le han dado la espalda. Y es que, según aseguran fuentes cercanas, estas celebridades optaron por apoyar a Taylor en lugar de defender a Blake, algo que simplemente le dolió muchísimo, sobre todo por el momento tan difícil que estaba atravesando con el escándalo con Justin Baldoni. Esa ola de frío polar que se registra en el país ya ha comenzado a tomar sus primeras víctimas, lamentablemente 2 niños. Si usted va a viajar, si usted va a conducir en carretera, tome sus previsiones. Para usted entonces, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X.
Twitter del candidato presidencial Eduardo del Castillo: para gobernar nuestro país se necesita capacidad, seriedad, compromiso y propuestas. Es fundamental contar con soluciones concretas y eso es lo que Milán y yo ofrecemos. Twitter del candidato presidencial Andrónico Rodríguez: vamos a cambiar la matriz energética en Bolivia con energía solar, eólica e hidroeléctrica. Twitter del candidato presidencial Samuel Doria Medina: tuve un encuentro con los estudiantes de arquitectura para charlar de la economía en crisis, de la urgencia del emprendimiento y de un presidente emprendedor. Gracias, jóvenes. Bien, así llegamos ya a la recta final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas, agradeciendo a cada uno de ustedes, como siempre, por su preferencia. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses, amigos, amigas. Un gusto, como siempre, haber compartido con ustedes las noticias. Nos reencontramos, Dios mediante, en la primera edición. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. El Tribunal Supremo Electoral le pone fin a telenovelas preelectorales, le dice no a Evo Morales. Mediante carta le comunicó al líder cocalero que no podrá postularse porque constitucionalmente está inhabilitado. La misiva está firmada por el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassan-Teufel. Se termina el drama Dun con inhabilitación. El postulante quedó fuera de carrera electoral finalmente. Aún le debe al municipio alteño más de $6.000. Tiene 18 procesos administrativos no resueltos. Arce asegura que el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, no está muerto y dará una sorpresa. El presidente del estado recordó que en 2020 daban por muerto al Partido Azul y que finalmente ganó en primera vuelta. No garantiza la provisión de carburantes por falta de créditos. El gobierno afirma que la deuda externa se lleva gran parte de los dólares de Bolivia por créditos no usados. Regulan el uso de criptomonedas y tecnología financiera. El uso de moneda virtual estaba librada a la oferta y demanda y a operadores sin algún tipo de respaldo verificado. Se afirma que se busca evitar estafas. Afirman que francotirador de Yayagua también era narco. El imputado por la muerte de policías tenía plantaciones de marihuana valuadas en $2.1 millones y financió las movilizaciones en Potosí. Suman 5 los contagiados de sarampión en La Paz. El último diagnóstico revela que el enfermo tiene esquema de vacunación y no viajó a otro distrito. En noticias internacionales, en Estados Unidos atribuyen ola de sarampión a fallas en el sistema de vacunación. Países centroamericanos los más afectados por deportaciones desde Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas.